Sí, gracias. Bueno, estamos dobles aquí. Quería quitar esto. Bien, entonces vamos a ver hoy una operación muy importante que se llama convolución. Es una operación, y la convolución sale en todos lados juntos, se la van a encontrar en todos lados. La operación de convolución es bien difícil de escribir, es más fácil que la veamos cómo funciona, pero si tuviera que explicarla, si tuviera que escribirla, se escribiría como combinar dos funciones. Combinar dos funciones en una, pero combinarlas de qué manera se combina. La operación matemática como está definida es, tienes una función, imagínense un vector en el tiempo es una función. Entonces vamos a, esta es la clase 5. Vamos a definir una función F1. Vamos a inventarnos una función F1. Y vamos a inventarnos una función F2, no tiene que ser del mismo tamaño. Y vamos a graficarlas primero F1. Luego F2. Vamos a hacer una figura 1. Ahí tenemos dos funciones. Llamamos funciones porque el valor de y es una función de x y en este caso pues, son funciones arbitrarias, nosotros nos inventamos los números, pero es una función porque a cada valor de x le corresponde un valor de y, uno y solamente uno. Eso por definición es una función. Entonces fíjense cómo en un vector uno puede representar una función. Son los valores que toma una función y el eje X no está explícito, está implícito en el orden de los elementos. Entonces esta es la X, la X1, X2, etc. Podemos pensar que son elementos, podemos pensar que X es el tiempo, que son instantes de tiempo, 1, 2, 3, 4, y las dos funciones están definidas en el instante de tiempo de 1 a 9. ¿Ok? Son dos. ¿Eso está claro? Entonces, la operación de convolución va a combinar la función 1 y la función 2 para darnos una tercera función. Fíjense. Vamos a hacerlo aquí. Voy a poner aquí F3. F3 es igual a la convolución de F1 y F2. F1 y F2. Y ya, así, F5. Ajá. F3. Voy a poner el título aquí. La convolución de F1 y F2. Ok. Aquí el título. Y nos va después del plot. Ajá. Función 1, función 2 y la convolución de F1 y F2.
como unir esos dos primeros parámetros. No son parámetros, son funciones. Y la convolución no es unirlos. Ahorita vamos a ver, cuando llegue en este momento me dicen ya estamos en ese momento. ¿De convolucionar? Sí, es la operación. La de convolución. ¿Cómo convolucionar? Estoy convolucionando las imágenes y en teoría lo que estoy haciendo es de las propiedades que tienen los parámetros más altos de la imagen, que son fuertes, se incrementan para poder y elimino como el tengo este verde, pero que es menor pone como por eso quiero hacer convolucionar. Sí, primero vamos a ver convolucionar y este es en dos dimensiones, ahorita en una dimensión, después para las imágenes es en dos dimensiones. Y es la operación inversa de la convolución, ahorita vamos a ver qué significa. Bien, ¿listos muchachos? Entonces, no tiene mucho sentido, no entendemos qué hizo la convolución, pero lo que hizo fue tomó la función número 1, tomó la función número 2, a una de ellas le da la vuelta y luego las multiplica una por otra, la recorre y la multiplica, 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 de tal manera que al final el vector resultante es más largo, es la suma del tamaño del primero más el tamaño del segundo menos 1, ¿correcto? Sí, 9 y 9, 18 menos 1, 17, es n más el tamaño de una más el tamaño de la otra menos 1. Vamos a hacer una convolución rápidamente nosotros, fíjense. Vamos a convolucionar a mano estas funciones, muchachos, fíjense. Entonces, el resultado de la convolución que seguimos es F3. El primer elemento de F3 va, primero a una de las dos le damos la vuelta, vamos a darle la vuelta a F2. Entonces voy a poner F1 abajo de F2. Tomo esta. Nada más vean esto no lo copien, nada más vean lo que sucede aquí. Entonces es 2, 1, 4. No copien nada de esto, muchachos. Fíjense lo que acabo de hacer aquí. Puse la primera función, la segunda función la puse abajo de la primera y además le di la vuelta. Entonces es 4, 1, 2, ¿ok? 2, 1, 4 está al revés. Este es F2, pero está al revés, ¿ok? Entonces el primer valor de la convolución va a ser multiplicar las funciones. La parte que sobrelapan las multiplicamos. Entonces va a ser 4 por 3. Entonces el primer elemento de F3 va a ser 12. Fíjense lo que voy a hacer. Fíjense acá. Aquí es donde sucede la magia. El segundo elemento de la convolución se calcula de la siguiente manera. Recorremos un paso toda la función, multiplicamos lo que sobrelapan y lo sumamos. Entonces, el segundo elemento de F3 va a ser 3 por 1 más 2 por 4. Entonces, 8 más 3, 11. Ahí está. Vámonos por el tercer elemento de la convolución. Fíjense, para calcular el tercer elemento de la convolución, lo recorro, ahora se sobrelapan completamente. 3 por 2, 6, más 2, 8, más 8, 16. El cuarto elemento va a ser 16.
¿Se fijan lo que estamos haciendo? El cuarto elemento vale 16. Vamos por el quinto elemento. ¿Se acuerdan de la película del quinto elemento? Estuvo buena, ¿no? Un clásico. Lo recorro un paso y otra vez sumamos los elementos que sobre, los multiplicamos y los sumamos. El quinto elemento de la convolución es entonces 2 por 2, 4 más 2, 6. Ese es el quinto elemento. ¿Por qué, doctor, por qué se repiten 2 y 3? Ese está de más, ¿no? ¿En dónde? El segundo. Bueno, F3, el valor 2 y el valor 3. El segundo y tercer elemento son iguales. Son iguales, pues así dio, muchachos, pues que. Dio 11. En los dos casos dio 11, el 2 y el 3. Ahorita van a ver lo que significa eso. Espérense. Vamos en el 6. Nos falta un paso más, sobrelapa entonces el número 7. El elemento 7 de F3 es 2 por 2, 4. Okay. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a poner aquí return. No lo copien, entonces nada más vamos a ver si eso es cierto. Return, F5. Entonces ahí está F3. ¿Cuánto mide F3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son. Ya nos dio. N más N menos 1. Sí, pero no nos dio, porque es 3 y otro mide 3. Entonces, ¿y qué tamaño tiene este? 1. Debería ser 5 y este es más 1, ¿no? Es más 1 entonces. Ok, ahorita vemos esa regla. Déjenme hacer aquí la convolución, entonces, la convolución de F1 y F2. Ahí está. ¿Sí? Entonces el que estaba repetido, tenías toda la razón. ¿Porque copié y pegué o qué? Pues no, es lo que me querías decir, ¿verdad? Copié y pegué y no los estoy, ok. Entonces, ahora se cumple la regla, 1, 2, 3, 4, 5, sí. 3 más 3 menos 1. Bien. Cuatro, 5, entonces son 6 elementos. Vamos a repetir la operación de convolución. ¿Qué? Creo que el 6 también está repetido. Qué canción. Así es que los copié y los pegué, ¿verdad? ¿Así? Ok, vamos a verificar si es cierto. Me voy a regresar entonces. Fíjense, muchachos, acá arriba tengo F1 y F2. Voy a tomar F2 y le voy a dar la vuelta. Le doy la vuelta y multiplico los primeros que sobrelapan. 3 por 4, 12. Bien. Voy a moverme 1. 3 por 1 más 2 por 4 son 11. Okay. Voy a mover otro paso. 3 por 2, 6 más 2, 8 más 8, 16. Bien. Luego 2 por 2, 4 más 2, 6. Y luego 2 por 2, 4 y ya. Entonces, ¿se fijaron lo que hicimos? Ponemos una función arriba de la otra, la multiplicamos y sumamos los elementos, la movemos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos. Y eso es la prueba. ¿Y eso? Buena pregunta. ¿So what? Excelente pregunta. ¿Y eso qué? ¿A nosotros qué? Bien. Matemáticamente es la convolución, Matemáticamente es la combinación de dos funciones, pero ¿para qué sirve? Vamos a ponerlo, vamos a usarlo para cosas interesantes. Entonces, fíjense, primero vamos a ver la convolución vamos a ver cómo se ve cuando convolucionas un vector choncho con un pequeño. Al pequeño generalmente se le llama kernel. Entonces, fíjense, F2 lo voy a llamar kernel. Y F1 voy a hacer una función que sea de puros ceros. Esto sí copienlo, muchachos. F1 van a ser puros ceros, no sé de cuánto. Vamos a hacer 100 elementos. 100,1. Y vamos a poner ahí en el elemento 50, vamos a poner un 1. Y más por hacer el puro daño. Y luego vamos a convolucionar F3. Va a ser igual a la convolución de F1
el kernel. ¿Por qué puse en el mismo foro? Subplot, muchachos, otra vez. Subplot, bla, 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 bla. ¿Para qué lo borramos? Pero vamos a ver 3, 1, 1. Aquí vamos a graficar el F1 en el subplot 3, 1, 2. Vamos a graficar F2. No hay F2. Vamos a graficar el kernel. Y póngale título kernel, muchachos. ¿Qué pasa? Ahorita fíjense, ¿qué pasa si le ponen, en lugar de comillas, lo dejan así F1? ¿Qué pasa? Y en el subplot 1.3 vamos a graficar la convolución. En lugar de F3, ya vamos a hacer más explícitos, vamos a llamarle convolución. En F3, en 3 vamos a graficar, ¿no?, convolución. F5, SH. Ok. 3, 1, 2, el kernel. El kernel está bien gachito. Está horrible el kernel. Está horrible. Vamos a hacer un kernel más bonito. Déjame cambiar el kernel. El kernel lo voy a hacer una función exponencial. 2, 4, 8, 16, 32. Vamos a hacer ese kernel. F5 y entra. Ahora sí, esto les va a gustar. Eso les va a gustar. Ahí está. Esto les tiene que gustar. Fíjense. Además, en lugar de plot, hay una función que se llama stem. Pongan stem, muchachos, en lugar de plot. Stem. Entonces pone palitos en lugar de líneas. Y esos palitos nos permiten ver que la función 1 vale 0. Tiene 100 elementos, todos valen 0, excepto el elemento 50 que vale 1. El kernel son 5 tristes elementos y tienen valores que crecen exponencial 2, 4, 6, 8, 16, 32. Y vean el resultado de la convolución. Espérense. Vamos a hacer el kernel un poco más largo. 32, 64, 128. Un poquito más choncho el kernel. Ahí está. ¿Listos? ¿Sí? ¿Tú cómo, bro? No tengo y no había laboratorio disponible. La tuya ya caput. ¿Listos? Entonces fíjense lo que sucedió. Tenemos arriba una función que es completamente interesante, completamente trivial, porque vale 0 en todos, vale 0 todo el tiempo, pero en el tiempo 50 ocurre una espiga, o el valor salta de 0 a 1, y luego en el valor 51 regresa a 0. Esta función interesante, pero nos va a interesar porque la vamos a convolucionar con una función exponencial. Esta función es una función exponencial que tiene 7 elementos. Fíjense la diferencia de tamaños entre la función que mide 100 elementos y el kernel que mide 7 elementos.
Esto lo hicimos a propósito para ver el resultado de la convolución de una función muy grande con un kernel pequeño, con una función pequeña. Fíjense lo que sucedió. ¿Qué sucedió, muchachos, acá abajo? ¿Qué sucedió? La última gráfica es el resultado de convolucionar estos dos. Entonces, ¿qué sucedió, muchachos? ¿Qué sucedió? Es un incremento del logaritmo, digo, de la exponencial, pero a partir de F1. Ajá, lo que sucedió es que donde antes teníamos nada más una respuesta de impulso que es de 0 a 1 y de regreso, ahora tenemos la forma del kernel, la tenemos donde antes nada más había un spin. ¿Por qué sucedió eso? Porque fíjense, imagínense los 7 elementos. Bueno, ya no lo van a poder ver, pero confíen en nosotros. Entonces, los 7 elementos son así, ¿ok? Entonces, cuando multiplicamos estos 7 elementos por los primeros 7 y la suma, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 0. Todo esto va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y cuando el kernel llegue aquí, ahí se van a poner buenas las cosas. Porque primero va a entrar, como está al revés, primero va a entrar que vale 2. Entonces primero va a entrar la función, todo va a valer 0, 0, 0. 2 por 1 va a valer 2, y entonces va a empezar a subir. Y luego el kernel se va a mover, y entonces ahora se va a multiplicar 6 por 1, 6. Entonces el siguiente valor va a ser 6. Y entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. No, 128 nos fuimos, 128. ¿Se fijan cómo estos son los valores 2? Esta función exponencial es esta de aquí. Nada más que como aquí tiene valor 1, pues ahora, donde existía un 1, ahora existe una función exponencial. ¿De acuerdo? Fíjense, todavía más interesante. Vamos a poner un 1. Vamos a poner un 1, muchachos. Copien esto, copy-paste. Pongan un 1 ¿en qué lugar? En el lugar 70, pongan un 1. 70, F5. Y vean qué cosa tan bonita. Ahora, donde teníamos dos escalones de 0 a 1, ahora esos 2 escalones se sustituyeron por 2 funciones exponenciales. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir los valores de 70 hasta 90. Vamos a hacer que valgan 1, F5. Convolucionen eso, muchachos. Vean qué cosa tan bonita. Vean qué cosa tan bonita, muchachos. Necesitamos examinar esta gráfica con mucho cuidado. Ahorita que tengan esta gráfica, me dicen ya, adelante. ¿Listos? Entonces se imaginan un vector de 100 y luego un vector pequeño que mide 7 elementos, y entonces vamos a poner uno abajo del otro y lo vamos a multiplicar, desplazar, multiplicar, desplazar, multiplicar, desplazar. Cuando hacemos eso, cuando realizamos esa operación, multiplicar, desplazar, donde antes había nada más un impulso, ahora hay una forma de exponencial, y donde hay un grupo de unos, las cosas se ponen interesantes porque se empiezan a sumar el valor de un 1 como está enseguida del otro, entonces ya va a multiplicar 2 elementos del kernel, y entonces va a subir, el valor sube, es como sumar los valores que están alrededor. Pero fíjense, además, sube de manera exponencial bien bonito y baja de manera exponencial. No baja de manera exponencial, sube de manera exponencial y baja, pues así como se ve ahí. Baja suavemente, lo que quiero decir. Baja suavemente, ¿ok? O sea, es con exponencial, pero al revés, o sea, baja. Sí se imagina, o sea, la exponencial así, pero para el otro lado, ¿no? Ok. Pero además, fíjense cómo cuando los unos están contiguos, el valor total de convolución sube de valor. ¿Por qué? Porque se le suman los que están enseguida. Ok, ¿eso les parece algo interesante o no les parece? ¿Sí, les sigue pareciendo trivial o no interesante? Bueno, a mí me parece interesante, pero en práctica no. Ok, bien. Espérense, entonces vamos a cambiar el kernel, y en lugar de tener un kernel de exponencial, vamos a tener un kernel gaussiano. Un kernel gaussiano, muchachos. Un kernel gaussiano, pues una gaussiana sube y baja de manera suave. Pues vamos a inventarnos una... No, ¿por qué nos inventamos? ¿Por qué no usamos la función de la distribución normal? Entonces
Entonces el kernel va a ser, no, primero vamos a hacerlo a mano y luego ya nos ponemos más fancy. Primero a mano, entonces punto 1, punto 2, punto 4, punto 6, punto 4, 2.1, más o menos gaussiano. A ver, F5. Ok, está más o menos gaussiano. Más o menos. Esperen, voy a poner aquí punto 05, punto 05. ¿Qué? Es un triángulo. Es un triángulo, sí, es un triángulo, punto 05. ¿Sigue siendo un triángulo? Ok. Cambia 4 por 5. Punto 01. Ah, sí. Punto 4 por 5. Por punto 5. El punto 4 los cambian por punto 5. Ah, bien. Ah, porque subió el límite, ¿verdad? Ok. Eso tiene una forma más gaussiana, ¿no? Entonces aquí abajo está el kernel. Fíjense cómo el kernel mide 11 elementos. La función de arriba mide 100 elementos. Y la convolución de uno con otro. Entonces, donde antes había unos, ahora hay una pequeña gaussiana. Y donde antes había un bloque, un escalón de 0 a 1 cuadrado, ahora hay un escalón, pero tiene los bordes suavizados. Entonces, los kernels gaussianos suavizan las funciones. Los kernels gaussianos, cuando tienen una desviación estándar pequeña, este kernel tiene una desviación estándar pequeña. ¿Cuánto es la desviación estándar del kernel, muchachos? ¿Cuánto le calculan que es la desviación estándar de este kernel? ¿Cuánto le calculan? Bueno, primero, ¿cuál es el promedio de la función? ¿Cuál es el promedio? 6, debe andar por 6 el promedio. Y la desviación estándar, más o menos, es un estimado, entonces, ¿cuánto andará? ¿Qué? Como dos, ajá, como de aquí a acá va hay una desviación estándar, tiene como desviación estándar 2. Fíjense cómo una desviación estándar 2 de un vector que mide 100 elementos, pues es una desviación estándar pequeña. Cuando tienes un kernel pequeño con una desviación estándar pequeña, lo que resulta de convolucionar una función con un kernel gaussiano es suavizar la función. Suavizarla tiene un sentido matemático muy específico, que es donde antes había unas cosas cuadradas como acá. Los valores son 0, saltan a 1, regresan a 0. Ese es un pulso cuadrado. Antes había pulsos cuadrados, ahora tenemos pulsos suavizados. Sube y baja de manera continua. Ya no hay saltos cuánticos. ¿Sí? Ok. Entonces el kernel podría ser una tasa de estado y F1 un estímulo. Correcto. Por ejemplo, si tú sabes... sí. Todavía más interesante, imagínense que el kernel tiene la forma de un potencial posináptico excitatorio. Vamos a hacer un potencial posináptico excitatorio. ¿Cómo hacemos? Viene 0, 0 y luego de repente ¿qué? ¿Salta? Salta, ¿no? Salta chonchamente, sí, salta a punto 5 y luego desciende gradualmente, pues, como una exponencial. Punto 5, luego pues, punto 2, luego punto 1 y luego punto 0 y luego punto 0, 0, 1 y luego 0. Vamos a suponer que ese es un potencial posináptico excitatorio, F5, y entonces los unos es el momento en que llega un potencial de acción a una espina dendrítica. Y lo que tenemos abajo es cómo se vería el voltaje. ¿Cómo se vería el voltaje posináptico? Y fíjense que está el fenómeno de sumación. Cuando los potenciales ocurren de manera cercana en el tiempo, entonces tienes que la suma se suman temporalmente, quiere decir que la suma es más alta que uno de ellos de manera separada. Voy a poner uno aquí en 20 para que vean que cuando está separado, voy a ponerlo en 20 para que cuando está separado no hay ninguna sumación. ¿En qué momento se empezarán a sumar? Pues fíjense, si aquí tenemos, ¿cuánto mide este potencialito? Mide 1, 2, 3, 4, 5. Si los juntamos como en 5, se van a sumar un poquito, fíjense. Voy a juntarme aquí en el 53. Voy a poner un 1 también. F5. Fíjense cómo, no se ve, pero este es un poquito más alto que el siguiente. Aunque los voy a juntar más en el 52. 52, F5. Okay. Aquí está un fenómeno de sumación. Fíjense cómo estos dos potenciales que ocurren cercanos en el tiempo, son dos unos cercanos en el tiempo, cuando los convolucionas con este potencial posináptico de juguete, lo que tenemos es una pequeña sumación temporal.
Lo que hacen resonancia, ¿quién hace resonancia magnética, muchachos, funcional? ¿Quién ha hecho alguna vez resonancia magnética funcional? Allá en fisiología nadie hace resonancia magnética funcional. Negativo, ok. Sí, yo, una persona. Ok. En la resonancia magnética funcional lo que se hace es se convoluciona la respuesta hemodinámica con los eventos de la tarea. Eso es lo que hace. Los eventos de la tarea tengo un estímulo en el tiempo 1, luego tengo un estímulo en el tiempo 2, en el tiempo 10, luego tengo un estímulo en el tiempo 20, un estímulo en el tiempo 30. Entonces, ¿cómo se va a ver la respuesta del cerebro? Pues los eventos, los estímulos en el tiempo convolucionados con la respuesta hemodinámica. ¿Cómo es la respuesta hemodinámica, muchachos? Aquí quiere decir que la respuesta hemodinámica es un grupo de neuronas que las activas chonchamente y luego las inhibes. Bueno, imagínense un pulso de actividad neuronal. Un pulso de actividad neuronal que dura un segundo. Fíjense que tienen neuronas que las durante un segundo generan una alta tasa de disparo y luego las inhiben. Eso va a generar una respuesta hemodinámica que es, esas neuronas van a decir, oigan, aquí estamos consumiendo mucho oxígeno, y la glía va a decir, oigan, estamos consumiendo oxígeno, hay que mandarles más oxígeno. Va a hacer que haya vasodilatación y entonces va a haber mayor flujo sanguíneo, entonces la señal Volt va a generar más señal. Y entonces se ve como un cambio en la señal hemodinámica, en la resonancia magnética funcional. Es un proceso muy lento, o sea, en lo que unas neuronas las avisan a las otras, en lo que llega más sangre, transcurrieron 12 segundos. Entonces, en lo que sube la concentración de oxígeno y baja la concentración de oxígeno, tarda más o menos como 12 segundos. Entonces, la señal Volt es lenta. ¿Cómo esperas ver que sea la respuesta Volt ante un tren de estímulos? Pues convolucionas esa señal hemodinámica que sube y baja en 16 segundos, la convolucionas con tus eventos sensoriales en el tiempo y te da como resultado lo que tú esperas ver dentro del cerebro como resultado de la presentación de los estímulos. Y entonces utilizas la convolución para ir y decir, a ver cerebro, a ver voxeles, encuéntrame qué voxeles están correlacionados con esta función, con la función, con lo que yo me espero ver en la señal Volt. Y entonces los que están significativamente correlacionados se pintan como rojo y entonces en el de fMRI salen los voxeles que están activados por ese estrés de estímulos. Lo mismo se puede hacer con la imagen de calcio. Y lo mismo con la imagen de calcio. Tú sabes que la imagen de calcio, la calcio tiene una dinámica lenta también, sube como un pico y luego tarda mucho en bajar. Entonces tú dices, si esa neurona se activa, yo sé que la señal de calcio es así de lenta, convolucionas las espigas de la neurona con la señal de calcio, la convolucionas y entonces es la señal de calcio que te esperas ver como resultado de presentar esos estímulos a la neurona. Correcto. ¿Más preguntas? Marisol. Sí, esta correlación entonces. Convolución. Convolución puede quitar, digamos, la hemodinámica que no es perteneciente al estímulo. Correcto. Si tú crees que hay otros eventos que también generan respuesta hemodinámica, como por ejemplo la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a generar cambios en la actividad Volt, pero la frecuencia cardíaca tiene una respuesta que no es la respuesta Volt, tiene una respuesta diferente. Y entonces utilizas esa señal para sustraerla de la original. ¿Qué otra respuesta? Por ejemplo, fíjense, ok. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? No, ok. Será algo todavía más interesante entonces. Vamos a mandar esto al inframundo, return. Y vamos a generar una señal, muchachos, que es buenísima. ¿Cuánta diversión me ha dado en muchos años? Generar una serie de números. Vamos a generar 1000 números aleatorios. Un vector de 1000 por 1. Veamos eso. Plot F. La figura 1. Ustedes pongan figura 1 porque siempre usamos figura 1. Y F, eso es F, ok. Y ya, nada más queremos ver eso. Sí, queremos ver eso. En la figura subplot 311.
Y en la figura 312 vamos a ver lo siguiente, muchachos, la suma acumulativa, cum sum de f. La suma acumulativa es algo muy interesante, es la, ven que está la normal y luego la normal acumulada, pues no es más que ir acumulando los valores que están consecutivos, la suma de los valores consecutivos, o sea, vamos a hacer la suma acumulativa de un vector así, 1, 2, 2, 4, 3, 1. ¿Cuál es la suma acumulativa de este vector, muchachos? A es igual a eso. La suma acumulativa B es, a ver, díctenmela, muchachos, la suma acumulativa de este vector. 1, 3, 5, 9, correcto. 12 y 13 es la suma acumulativa. Ok, entonces lo que hace cum sum, en lugar de hacerlo a mano, entonces cum sum de A nos debe dar el vector B. Ahí está. Somos buenos, rápido le hicimos, hombre, hicimos unas balas para el cum sum. ¿Vieron lo que hace cum sum? Es la suma acumulada de este vector. Entonces, fíjense cómo se ve un vector de números al azar con promedio 0, desviación estándar 1, y luego cómo se ve la suma acumulada de ese vector. ¿Tienen que ver esto, muchachos? No se ve. CLF, clear CLF y luego SH. Vean esto, muchachos, vean esto. Vean qué cosa tan bonita. Acá tenemos una serie de números al azar que están todos descorrelacionados. O sea, el número siguiente no depende del anterior. Y aquí tenemos la suma acumulada. Es la suma acumulada del de arriba, y la suma acumulada es el de abajo. Denle F5, muchachos, F5 para que vean otro, F5. Entonces vean, cada vez, vean cómo la suma acumulada cambia. Pues claro, cambia porque es una cadena diferente de números al azar. Pero esto que estamos viendo aquí, muchachos, tiene un nombre muy famoso y se llama Random Walk. Ese nombre se lo van a encontrar, muchachos, en todos lados. Es una caminata aleatoria o random walk. Quiere decir que la posición en Y en función del tiempo, en cada instante pues puede subir o puede bajar, porque random n puede tener un valor positivo, o puede tener un valor negativo, o puede tener un valor cercano a 0. Pues siempre es por arriba de 0 o por abajo de 0. En cada instante de tiempo puedes subir o bajar, pero como tienes la suma acumulada, entonces los valores ya no son independientes. Cuando estás arriba, pues estás arriba. Entonces puedes empezar a bajar si quieres, pero no vas a bajar de golpe. Fíjense cómo acá los valores suben y bajan de golpe. ¿Por qué? Porque cada valor es independiente del anterior, pero en la suma acumulada los valores ya no son independientes de los anteriores, ahora dependen de la suma que llevabas. A la suma que le llevabas, pues le sumas un poquito, le restas un poquito y se convierte en una caminata aleatoria. ¿Ok? Esta caminata aleatoria tiene muchas propiedades. Una de ellas es, por ejemplo, los que registran EEG, muchachos, allá. Los EEG se parecen mucho a una random walk. La señal de EEG que te da cada electrodo se parece mucho a un random walk. El potencial de membrana se parece mucho a una random walk también. Muchos fenómenos se parecen mucho a los random walks, que resultan de sumar una serie continua de números aleatorios. Ok, entonces vamos a imaginar que esa conjunción es una señal que nos interesa. Entonces F, ya no voy a graficar, sí lo voy a graficar. En el subplot 313, vamos a graficar ¿verdad? Bueno, aquí vamos a definirlo entonces. Sí, esto que estoy haciendo no se debe hacer, pero ni a ni modo ya lo voy a hacer. F2 es igual a cum sum de F. F2. Okay. Y entonces voy a generar un kernel cuadrado de puros unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántos 5 son? 2, 3, 4, 5. Voy a tener un kernel de 1, 1 y los voy a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque quiero que, ahorita vamos a ver por qué. Y luego vamos a generar una función F3 que sea igual a la convolución
de F2 y nuestro kernel. Y voy a utilizar aquí un comando que se llama same, porque se acuerdan que cambias de tamaño. El resultante de convolución es el tamaño de uno más el tamaño del otro menos 1. Pero como el kernel es tan pequeño con relación a la función que tenemos, va a cambiar, o sea, en lugar de ser 1000 va a ser 1004, pero entonces no nos interesa, queremos que nos regrese 1000, el tamaño original, el más grande, le doy same, ahí está F3, y voy a graficar entonces la función original, que era F2, en color negro, le voy a decir hold on, y voy a graficar F3, que es el resultado de la convolución. Ok, no le llamábamos F3, vamos a llamarle convolución. Convolución. Y lo voy a graficar en rojo. F5. Sí. Ok. Legend. Vamos a poner una leyenda aquí. Hay una película de Legend de Will, ¿no? Del apocalipsis zombie. Se muere el perrito. Qué mal plan. No, ustedes nunca vieron Walking Dead. Si vieron Walking Dead. Walking Dead es buenísima, ¿no? Entonces la primera es la señal. Y la segunda es la señal filtrada. Entonces, fíjense en esto, muchachos. La señal filtrada, ¿por qué se le llama señal filtrada? Bueno, ahorita que tengan esta gráfica, me dicen, muchachos. Los kernel, la operación de convolución se puede utilizar también para filtrar imágenes. Bueno, la convolución es un filtro, como lo quieran ver. La operación de convolución es una operación de filtrado. Filtras porque pasas una señal sobre la otra. Filtras una señal con otra. No, cuando el kernel es muy pequeño con relación a la otra función, entonces tiene la función de un filtro. Este filtro es muy pequeñito, entonces el efecto no se ve. La línea roja y la línea negra son muy parecidas. Entonces voy a hacer un filtro más choncho. Voy a hacer un kernel aquí más choncho. Y en lugar de hacerlo a mano como lo hice aquí, voy a hacer un de unos de 100 elementos por 1 dividido entre 100. Es importante que se divida entre 100 porque ahorita vamos a ver por qué F5. Y entonces, eso, muchachos, eso les tiene que gustar. Eso les tiene que gustar. Es un filtro pasabajas, exactamente. Es un filtro pasabajas. ¿Por qué es un filtro pasabajas? Porque, fíjense, aquí está la señal original, está en negro. Bueno, aquí vamos a recapitular lo que hicimos. Serie de números al azar con promedio 0, división estándar 1. Aquí tenemos la suma acumulada de esos números. Es una señal, que es una caminata aleatoria. La construimos por dos razones, porque nos gustan las caminatas aleatorias y porque queríamos una función que se pareciera a algo biológico, y una caminata aleatoria se parece a muchos fenómenos biológicos. Convolucionamos esa función con un kernel que mide 100. Todos sus elementos valen 1 entre 100, o sea, valen un centésimo. Que todos ellos suman 1. Ahora imagínense que tienen un kernel de 100, cuando lo ponen arriba de una función, cada elemento de los 100 que están arriba lo van a multiplicar por 1 sobre 100. Y van a sumar. Eso es sacar el promedio. ¿Ok? Y ¿qué hace un kernel que son puros unos divididos entre la suma de los unos? Este es un kernel que saca el promedio de 100 elementos que están contiguos, muchachos. El promedio de 100 elementos que están contiguos es el resultado de la convolución. Luego se va a mover y va a promediar los siguientes 100. Se va a mover, va a promediar los siguientes 100. Se va a mover, promediar los siguientes. Se llama moving average. ¿Han escuchado este término? Es un moving average. Es un promedio de 100 y la ventana
le llaman ventana. La ventana se va moviendo elemento por elemento y vas calculando el promedio de 100 elementos. Eso que trae como resultado, nos trae como resultado una cosa bien bonita, que es que cada punto en el tiempo es el promedio de 100 elementos que están en el alrededor. Y entonces, ¿qué pasa cuando haces eso? Suavizas la señal. Porque entonces te mueves un elemento y ahora promedias los siguientes 100. Te mueves un elemento, promueves los siguientes 100. Y entonces, los picos o las altas frecuencias, estas son altas frecuencias porque sube y baja la señal rápidamente, es una alta frecuencia. Es una frecuencia más lenta, sube y baja. Hay una frecuencia todavía más lenta que sería como así. Esta es una frecuencia muy lenta, fíjense cómo tarda en bajar. Entonces hay frecuencias, una señal, un random walk contiene todas las frecuencias, desde las más altas hasta las más bajas, pero no lo vamos a ver más propiedades. Pero entonces fíjense cómo el esto de promediar 100 elementos de manera contigua es una señal suavizada, o es un filtro pasabajas. Es un filtro que deja pasar las ondulaciones que ocurren de manera lenta. ¿Sí? ¿Eso es lo que hacen los métodos de Halley y las ventanas que van tomando, o eso es después? Los multitapers hacen eso mismo, los multitapers hacen esas ventanas. Pero utilizan tapers de diferentes longitudes, pero el principio es el mismo. Oye, entonces a este le podemos sacar un espectrograma. A eso le puedes sacar un espectrograma, correcto. A esto en otra clase le vamos a sacar un espectrograma y vamos a ver el espectro de frecuencias de una señal o de una señal filtrada, etc. ¿Sí? Pero entonces fíjense, esto, muchacho, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama este muchacho? Fidel. ¿Ya eso ya te parece más interesante, Fidel? ¿O sigue te sigue pareciendo trivial, Fidel? ¿Tú con qué trabajas, Fidel? Hago electrofisiología. Ok. Sí vas a tener que filtrar señales alguna vez, ¿no? Okay. Entonces, Estos serían los filtros que tienen o sea, o son funciones parecidas. Tengo dos filtros, uno que es por 10 y otro por 100, entonces en mis dos señales tengo que sí. y en una, la mayoría de veces se hace un monitoreo de potencial. Pero siempre tiene algo de esto, lo promedia o solamente. Los filtros analógicos logran esto que es promediar, pero los filtros digitales son analógicos, sí, debe ser analógico. Lo que hace el analógico pones una resistencia y un capacitor y eso hace un filtro. Pero lo que quería que vieran es cómo el resultado de promediar señales que están contiguas en el tiempo, lo que hace es que se suavice la señal resultante. Y lo pueden correr varias veces, muchachos, y fíjense cómo. Ahora, ¿cómo le hacen para suavizarlo más o suavizarlo menos? ¿Cómo lo suavizaríamos todavía más? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer un filtro todavía más pasa abajo, más suave? ¿Se puede hacer un filtro de pasa altas? Ahorita vamos a hacer un filtro pasa altas, pero primero, ¿cómo lo hacemos para que sea todavía un suavizado más choncho? Pues vamos a hacerlo más choncho. En lugar de 100 elementos, vamos a poner que promedie 200 elementos. F5. Entonces fíjense cómo la señal roja sube y baja, pues de manera muy lenta. Ya no le importan prácticamente los picos en la señal original. Esta es una función que yo tengo que no es para que se vea más feo. Ok, déjenme quitar esto. ¿Por qué te ríes? Así se iba mi función. Ok, vean esto, muchachos, vean cuando es un filtro 200, entonces es el promedio de 200 elementos. Entonces se suaviza más porque suaviza todos los picos que están 100 elementos adelante, 100 elementos atrás. ¿Sí? Vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer un filtro que tenga menos suavizado, entonces lo hacemos un filtro de 50 elementos. Fíjense cómo un filtro de 50 elementos es un filtro que suaviza menos la señal. Y el caso extremo, un filtro de un elemento, muchachos, ¿cómo se ve un filtro de un elemento? Igualito que Pues igual, ¿no? Sí, exactamente. Un filtro de un elemento es igual que la señal original. Sí.
Entonces, ¿qué nos gustó? El de 100. El de 100 nos gustó. El de 100 nos gustó. Me faltó un 1. Ajá, eso es lo que pasa cuando el filtro no está normalizado, entonces no se parece a la original. Tiene que estar normalizado para que sea un promedio. Ok, ahí está. Está el promedio. Entonces, la señal roja es un filtro pasa bajos. ¿Cómo es un filtro pasa altos, muchachos? Vamos a graficarlo en... Ahí mismo vamos a graficar el filtro. Ahí mismo vamos a graficar el filtro. Ahí mismo voy a graficar el plot. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Se van a reír de mí porque van a decir, no, eso es trampa, pero así es, muchachos. A la función original le restas la convolución. Y entonces, ¿qué sucede? Un error. F2, es F2, ¿verdad? Es F2. Y eso lo vamos a poner en rojo también, en rojo. No existe F2. ¿Por qué no existe F2? Tiene una R de más. Ok, entonces ahí está, muchachos. Entonces vean cómo la señal roja es el filtro pasa altas. La señal roja se parece a la original, pero como le restamos la roja, entonces las señales lentas ya se las quitamos y nos quedamos con las puras oscilaciones rápidas. Voy a correrlo de nuevo, F5. Ahí está, ahí se ve todavía más claro. Se ve como todavía más claro que la señal roja, esta, es una señal a la cual ya le quitamos las frecuencias lentas. ¿Cuáles son las frecuencias lentas? Ok, utilicé los mismos colores. Voy a poner la señal azul. Vamos a poner en azul el filtro pasabajas. En azul. En verde no se ve. Ok, sí se ve. En verde, entonces, muchachos, fíjense, en verde tenemos la señal pasaaltas en rojo. Negro es la original, rojo pasabajas, en verde pasaaltas. Fíjense por qué es pasaaltas. Pues no hay que quitarle las frecuencias. Un filtro pasaaltas es le quita las frecuencias lentas, entonces te quedas con las rápidas. Entonces fíjense cómo la señal de arriba es esta, nada más que le restamos la roja. Por ejemplo, este pico de acá, este pico de aquí es este. ¿Okay? Y luego, ¿qué otros picos son identificables? Este, por ejemplo. Este que sube y baja, pues es esto que sube y baja. Aquí se parecen mucho. Aquí se parecen mucho, porque las señales lentas son estas. Entonces, estas dos son muy parecidas, porque las señales lentas, aquí no hay ninguna oscilación lenta, entonces las dos señales se parecen mucho. Pero cuando esta oscila lentamente, esta no lo hace, ya le quitamos los frecuencias. ¿Sí? No los veo muy convencidos, muchachos. ¿Nos falta azúcar o qué? Sí, nos falta azúcar. Doctor, una pregunta. En ese comando, ¿sí? ¿Para qué sirve el kernel que es de 1111 entre 5? ¿Para qué sirve? No, aquí, este fue un kernelcito de juguete que utilizamos que medía 5 elementos, pero ya no utilizamos uno más choncho. Fíjate que aquí el renglón 13 plancha el valor del renglón 12. Entonces, lo plancha así. Aquí tenías un valor y lo sustituyes por otro. Entonces lo voy a comentar, no sirve, lo dejé para que viéramos cuál era la lógica. Perfecto. Y entonces en la leyenda nos falta una leyenda que es voy a cambiar, entonces le voy a poner pasa bajas, pasa altas. Entonces, esto es un promedio, es un filtro de promedio en el cual para el promedio contribuyen de manera idéntica los 100 elementos. Pero a veces utilizan filtros gaussianos, que quiere decir que contribuyen para el promedio más los elementos que están al centro y los que están alrededor. Entonces, un suavizado gaussiano es bonito porque los puntos que están arriba de la resultante, los puntos cercanos a la señal resultante
influyen más en el promedio que los puntos lejanos. Entonces, en lugar de tener un kernel que es cuadrado, que saca el promedio de los 100, puede ser un kernel gaussiano que le da mayor peso a los elementos centrales. ¿Sí ven la diferencia entre un kernel cuadrado y un kernel gaussiano? Un kernel gaussiano le da más importancia a los elementos que están más al centro. Entonces dijimos que íbamos a hacer un kernel gaussiano, ¿verdad? Vamos a hacer un kernel gaussiano, entonces. Aquí voy a hacer otro kernel, voy a plancharle el kernel anterior por una gaussiana. ¿Cómo hago una gaussiana? Está programada la función. ¿Qué? Si copias y pegas, No, porque era un filtrito de 5, era muy chiquito. Necesitamos un filtro más choncho, entonces ya vamos a utilizar la función de distribución normal PDF. Probability Density Function. Sí. Help PDF. Es norm PDF, ahí está, help. Norm PDF. De una vez matamos dos pájaros de un tiro y vemos como aquí está. Normal Probability Density Function. PDF es norm por normal y PDF es Probability Density Function. Entonces vamos a utilizar el norm PDF. Norm PDF. ¿Y qué parámetros requiere? Requiere X, que es el tiempo. X, ¿de qué tamaño queremos tener nuestro filtro? De 100 elementos. Entonces, norm PDF, correcto. Norm PDF. Y dijimos que era 100, entonces que vaya de menos. Acuérdense que está centrado en 0, entonces va de menos 50 hasta 50. Y lo que más necesita, pues está centrado en 0, no hay problema. Y sigma, eso es lo bonito, sigma. Sigma es la desviación estándar. Aquí en este caso, la desviación estándar nos va a decir qué tan suavizado lo queremos o no. Nos voy a poner un sigma de, primero vamos a poner un sigma de 8. Más. Vamos a ver qué resulta eso. Y el siguiente paso, el kernel, es igual al kernel, muchachos, entre la suma. Eso es la normalización, ¿te acuerdan? Normalización. Es la normalización del kernel. Sí. Voy a borrar este ya, adiós, y ya está. Ese va a ser un kernel gaussiano. ¿Funciona? Ok, sí funciona. Sí funciona, pero ¿por qué sale tan feito? Ah, porque tiene una desviación estándar muy pequeñita. Ah, ahora fíjense, el filtro pasaltas está realmente pasaltas. Aquí está, vean. Adiós frecuencias bajas. O sea, aplana completamente el cielo. Por eso, cuando ves las espigas, por ejemplo, las espigas se ven así y luego fuman los espigones locos. Cuando ves la señal cruda se ve como oscila lentamente. Entonces, a lo de arriba, muchachos, le llaman LFP, bueno, le llaman electroencefalograma, o cuando tienes un electrodo es el LFP, y lo de abajo es la señal filtrada para las espigas, si hubiera espigas ahí. Vamos a aumentar la desviación estándar, entonces en lugar de 8 le voy a poner 10 de F5. El efecto no hasta que tú digas, wow, vamos a morir. 30 de desviación estándar. Ok, 30 de desviación estándar ya se ve bastante suave. Fíjense cómo al utilizar un kernel gaussiano ya no nos interesa mucho qué tan grande sea, porque es más, puede ir desde menos 100 hasta 100. ¿Por qué no nos interesa? Porque la gaussiana eventualmente se aplana. Entonces los valores de los extremos ya no contribuyen nada, pero nos interesa entonces la desviación estándar. Lo que controla qué tan suavizada va a ser la señal es la desviación estándar. Ahí tenemos una desviación estándar de 30 elementos. Allá está la señal original, el pasadas bajas, el pasadas, con un kernel gaussiano. ¿Me puedes repetir, por favor, por qué es importante la normalización? Es importante porque si no lo normalizas, los valores resultantes van a ser diferentes del original. Vean, vamos a hacer un kernel. No. Vamos a evitarnos la normalización y vamos a ver qué sale. F5.
No salió nada porque... porque pues está bueno. Está bueno porque la suma el área bajo la curva de una distribución es 1, entonces no requiere normalización. Vamos a utilizar el de arriba sin normalizar el de los 100. Fíjate cómo los valores son, pues, son muy altos. ¿Por qué? Es como si quieres calcular el promedio, pero no lo divides entre el número de elementos. Si tú dices, voy a calcular el promedio de 5 más 3 más 2, ¿cuál es el promedio de 5 más 3 más 2? Ya se acabó la conferencia, muchachos, nos lo perdimos. ¿Cuál es el promedio de 5 más 10 más 3 más 2? 5 más 10 o 5 por 5, ¿qué dijimos? 5 más 3 más 2. ¿Cuál es el promedio de eso? Es 3.3. Okay. Si no lo normalizas, es 10. ¿Por qué? Porque es la suma nada más. Entonces normalizarlo es, para que salga el promedio, lo tienes que dividir entre el número de elementos. los números de datos. Entonces, si no haces si no normalizas el filtro, lo que haces es sumar los 100 elementos que están contiguos, luego sumar los 100 elementos, luego sumar los 100 elementos. ¿Ok? Entonces, para que sea el promedio, lo divides entre el número de elementos. ¿Ok? Ahora, esto estuvo bueno porque lo normal no necesita normalización. Ok. Ahora, muchachos, vamos a ver imágenes y vamos a hacer la convolución en 2 dimensiones. La convolución en 2 dimensiones es un filtro que ya no es un vector, es un filtro que es una matriz. Imagínense que tienen un filtrito pequeño, un panelcito pequeño, que es de 10 por 10 y una imagen de 400 por 400. Entonces, ¿qué va a resultar de convolucionar una imagen con un filtro pequeño, muchachos? ¿Cómo se ve una imagen si cada píxel es el promedio de 100 píxeles alrededor? Borrosa. Entonces, convolucionar con un filtro gaussiano lo que hace borrosa la imagen. En resonancia se usa mucho para suavizar los voxeles, se convolucionan con gaussianos. Y te dan y en los papers está la desviación estándar, tiene desviación estándar de 2 píxeles, 3 píxeles, 4 píxeles. Ok, pero vamos a ver eso. Entonces, para ver eso, vamos a la imagen que decíamos entonces. Bajemos una imagen. Yo no sé si tengo la imagen de bandera. Aquí tengo una imagen de la bandera nacional. Ok. Control C, eso ya va bien. Fíjense, esto lo vamos a mandar al Infamundo Return. Entonces, espérense, está claro que es la convolución, entonces. ¿Se imaginan ya la operación de convolución? Es deslizar una función sobre otra. Esa es la operación de convolución. Cuando una es mucho más pequeña que la otra, se le llama kernel, nomás se llama kernel, pero la operación es la misma, se le llama kernel y sirve para filtrar una señal con un kernel. Ok, bien, entonces vamos a ver la convolución en 2 dimensiones, que está buenísimo, muchachos. 2 dimensiones, la onda. Entonces ahora sí, return. ¿Qué onda? Cuando es un filtro gaussiano, decías que te ayuda a visualizar tus eventos. No, cuando es un filtro gaussiano, lo único que pasa es que para el promedio contribuyen más los elementos que están cercanos al centro y contribuyen menos los de la periferia. Entonces, mucha gente prefiere utilizar filtros gaussianos porque suavizan, pero tienen un... ¿Suavizan el ruido? ¿O lo que...? Todos los filtros suavizan el ruido porque promedian elementos continuos al tiempo. Pero cuando usas un kernel gaussiano, fíjate que para un kernel cuadrado, en el promedio contribuyen todos de la misma manera. Pero para uno gaussiano contribuyen más los elementos que están al centro porque la gaussiana sube y luego baja, entonces los elementos que están aquí pegados al centro contribuyen más al promedio. Entonces, digamos que es un promedio, pero pesado en función de la distancia con respecto al centro.
Por eso Sigma controla qué tan suave es la... Sigma controla qué tan suave porque dice cuántos elementos vas a meter en el promedio y cuánto van a pesar. Entonces, cuando Sigma es muy grande, la gaussiana tarda mucho en bajar, entonces todos contribuyen. Cuando Sigma es muy pequeño, la gaussiana baja rápidamente y pocos contribuyen al promedio. ¿Y eso para qué sirve? Por ejemplo, en resonancia, ¿para qué podría suavizar? ¿Porque se perdería como el contraste? Porque un voxel y otro pues, están juntos, entonces tú sabes que uno debe tener más o menos un valor parecido al otro, pero no siempre lo tienen porque la señal es ruidosa. Suavizas voxeles, los convolucionas para que uno se parezca al de enseguida. Ahorita vamos a ver eso, qué quiere decir en una imagen. Entonces, IM-RID, muchachos, IM-RID, bandera nacional, o como se llame la imagen que hayan bajado JPG, tiene que estar en el mismo directorio. Entonces la imagen es igual. Espérense, no le voy a poner imagen porque el comando para graficar imagen se llama image. Le voy a poner bandera. Ahí está. Y entonces, otra vez CLC, borren todo. Y luego pregunten quién vive en la ventana de comandos. Yo tengo una imagen que mide 769 por 1024 píxeles y esto es nuevo para nosotros. Nosotros ya tenemos una matriz de 3 dimensiones. Nos tiene ancho, alto y profundidad. Y la profundidad no es más que tres tristes elementos. ¿Se puede? ¿Qué? La imagen es bidimensional, pero para ver los colores en la pantalla necesitas activar los píxeles verdes, rojos y azul, red, green. La manera en que generamos imágenes en la computadora es que tenemos píxeles rojos, verdes y azules en la pantalla. Y entonces los prendemos con diferente intensidad para generar diferentes colores. Entonces, eso sí está claro para todos, muchachos, cómo se genera. Tienen que poner, muchachos, una pantalla de computadora bajo un microscopio y ver los píxeles. Porque las computadoras de ahora tienen tanta resolución y ya no. Antes sí podías ver los píxeles, pero ya no los puedes ver. Ya no estoy. Bueno, o será que me estoy quedando ciego, pero no los puedes ver. No puedes ver rojo, verde y azul. Pero a lo mejor, aquí está, así se ven, muchachos, así se ven. Así se ven los píxeles. Si te acercas mucho, si haces un zoom, entonces aquí tienes los píxeles que forman la pantalla. Y fíjense cómo tienen un arreglo como de hexagonal. Tienes uno en el centro y luego bla bla bla. Pone muchos tecnicismos ahí. Pero entonces tienes los píxeles rojos, verdes y azules. Entonces, cuando esto lo ves de lejos, ¿de qué color se ve? Blanco. Cuando tienes prendidos los 3 píxeles a la misma intensidad, tenemos la percepción del color blanco. Combinamos el rojo, el verde y el azul. Cuando están apagados los 3, negro. Cuando están prendidos los 3 a una intensidad media, se ve gris. Cuando están apagados, cuando está prendido solamente el rojo y apagados los otros 2, ¿cómo se ve? Pues rojo, ¿no? Y entonces todas las combinaciones de colores se dan por prender los píxeles rojos, verdes y azul a diferente intensidad. No me creen, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, entonces, fíjense, color, voy a definir un color como la intensidad en píxeles, la intensidad. Ahí la intensidad va de 0 a 255, entonces generalmente se dice que las pantallas tienen 8 bits porque cada píxel se puede mover, puede incrementar su intensidad en 255 pasos diferentes. ¿Eso está claro? Cuando está prendido a 255 es blanco, cuando está apagado, cuando está en 0 es negro. Entonces tenemos 255 tonos para el píxel rojo. ¿Cuántos colores totales podemos tener en una pantalla de computadora de 8 bits, muchachos? Pues 255 al cubo. 255 al cubo. ¿Cuánto es eso, muchachos? ¿Qué? Son 16
6 millones de colores podemos tener en una pantalla que tiene 8 bits de profundidad, que se dice que tiene 8 bits porque cada píxel lo puedes mover en 255 intensidades de tonos, densidades de luz, y tienes 3, entonces tienes 16 millones de colores. ¿Cuántos colores puede percibir el ojo humano, muchachos? No como 3, pues igual aquí estamos viendo como... bueno, no, pero esos son los colores. Los colores, pues los colores primarios. Ajá. O sea, de hecho, sí, tienes razón, tenemos 3 tipos de conos. Tenemos los conos de baja, mediana y larga longitud. La combinación de la actividad de los 3 conos nos hacen ver los colores. Y podemos ver aproximadamente, no saqué este número, pero aproximadamente podemos ver como 50 y tantos millones de colores. No sé por qué, no sé cómo calcular eso, pero más o menos podemos ver 50 y tantos millones de colores. Entonces, una pantalla así da toda la tonalidad que daría, que puede ver el ojo humano. Por eso, muchachos, mismo pues ver la fotografía de una pintura que ir a ver la pintura, ¿no? Ok, no divaguemos, no divaguen, muchachos, no divaguen colores. Entonces fíjense, vamos a el color, vamos a hacer el color rojo, verde y azul. Aquí está, red, green, blue. Y voy a generar la imagen de un triste 1, está bien, y voy a decirle que el color map sea el color que yo acabo de definir, F5. Vean eso, muchachos, no se ve nada. No se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque es blanco. Porque es blanco, bien. Entonces vamos a hacerlo negro. 0, 0, 0, 0, F5. Ok, ahí está, ahí vemos ese sería un pixelote. Ese sería un pixelón loco. Ok, muchachos, SHG. Ese es un pixel choncho que es negro. Entonces vamos a hacerlo rojo. Red. Ahí está. Fíjense lo que voy a hacer. En lugar de tener una imagen que es un triste pixel, voy a tener 3 píxeles. 1, 2 y 3 píxeles. Entonces ahora requiero 3 colores. ¿Qué color va a ser? Vamos a poner rojo, verde y azul, red. Entonces el verde es cuando apagamos todos los demás y prendemos el verde. Y el azul pues es 0, 0, 1. F5. Ok, ahí tenemos red, green, blue. Son 3. Se ve alargado porque la figura es alargada. Pero piensen en esto como un píxel, muchachos. Piensen en esto como un píxel. Bueno, en realidad son 3. En las computadoras se dice un píxel, pero son 3 porque es el rojo, el verde y el azul. Pero esto es una unidad de píxel que tiene un color. Ok, ahí está. Y luego, por ejemplo, ¿cómo hacemos que el verde se vuelva gris? Fíjense, vamos a darle 0.5. Vamos a prender los 3 colores a la intensidad. Intensidad promedio, entonces ya el del medio es gris. ¿Por qué? Gris. La de Francia es blanca, ¿verdad? Es blanco. ¿Sí, no? Luego, ¿qué otro color? ¿Cómo se hace amarillo, muchachos? Azul y verde. A ver. Azul y verde, entonces vamos a poner el azul. El blue es azul y el verde es green. Vamos a prender los dos, vamos a ver qué color se ve. Ese es cian, ¿no? No es amarillo, entonces ¿cómo es el amarillo? Es diferente de los colores, es diferente mezclar luces que mezclar colores. ¿Por qué cuando mezclas una bola de pinturas nunca hicieron eso? ¿Dónde vivían? Esas pinturas Vinci y leyeron el libro de física. Cuando mezclas los colores se vuelven blancos, entonces mezclas todos y no se volvía blanco. ¿Y qué color se vuelve? Se vuelve café o tiende a negro. ¿Por qué? Pero ¿por qué cuando mezclas las luces de un proyector sí se vuelve blanco? Porque una cosa es mezclar la luz emitida y otra cosa es la luz absorbida. Las pinturas tienen color porque absorben luz de cierta longitud de onda y reflejan otra. Pero entonces tienen color porque la pintura verde se ve verde no porque emita luz verde, sino porque absorbe el color rojo y refleja el verde.
Entonces la pintura verde absorbe el rojo, pero un píxel verde emite color verde. Entonces estos son colores, esa luz emitida, ¿ok? Entonces mezclar luz emitida es diferente de mezclar luz, de mezclar pigmentos que absorben la luz. Pero entonces, ¿cómo es el amarillo? Es el rojo con el verde, ¿que no? Red. 110 es el rojo con el verde y da amarillo. Okay, rojo con verde da amarillo. Bien. Y bueno, entonces ven, ahora, ¿cómo hacemos un amarillo menos intenso? En lugar de ponerle 1.1, vamos a poner 0.8 y 0.8. Entonces va a ser un amarillo con menos saturación. Va a ser un amarillo más... Vamos a hacer un rojo menos saturado, muchachos. Pues en lugar de prenderlo con intensidad 1, vamos a prenderlo a la mitad. Es un rojo menos saturado. Se ve como vino, ¿no? Ok, entonces fíjense cómo este píxel tiene este color, este píxel tiene ese color, este píxel tiene ese color. Bien, vamos a mandar esto al inframundo entonces. Entonces, ¿por qué las imágenes, muchachos, tienen alto por largo por ancho? ¿Qué se codificará entonces en la tercera dimensión? La intensidad de los píxeles red green. Entonces fíjense cómo la imagen, las imágenes no deben tener ningún misterio para nosotros. Son píxeles ancho por alto por 3. En la tercera dimensión está codificada la intensidad del rojo, el verde y el azul. Veamos eso. Entonces, image, bandera, muchachos. F5. SHG. Ok, ahí está. Esa fue la imagen que yo bajé. Complicado. ¿Pasaste el código para cargar la imagen que bajaste? Sí iban a ver cuando bajaban la bandera. Por la ruta. Cuando bajan la bandera es bien suave porque pues, los soldados la tienen que cachar antes de que la bandera toque el suelo. ¿Corren? Y corren, porque pues, como está ondeando, entonces tienen que correr para cachar la esquinita de la bandera. Y tienen que ir doblando conforme va bajando. Y se ve fácil, pero ven el banderón loco y ven los pobres soldaditos. Entonces es divertido ver cómo bajan la bandera. Y la bajan todos los días. Una vez vi un video de un pueblo, algo así, creo que estaba bañando tan fuerte por mucho viento que salieron volando. O sea, la tenían ya agarrada y Y salieron. los pobres soldaditos salieron volando ahí. Pues es que, imagínate la fuerza que va a generar este banderón loco. Bueno, todos tienen la imagen, muchachos, todos tienen su imagen. Ok, entonces, pregunta número 1, ¿cómo hacemos que la imagen se vea gris? Ya sabemos que el gris es cuando cuando los píxeles rojo, verde y azul van en lo mismo. ¿Cómo hacemos que la imagen se vea gris? ¿Qué? Los datos de la imagen son la matriz que dijo, son sus números. Digo, son sus colores. No sé si... Preguntarle quién es bandera. Bandera es una matriz que mide el alto de la imagen, el ancho de la imagen y 3 de profundidad. Tendremos que cambiar esos valores por... Hay que hacer que estos, por ejemplo, vamos a ver el color del primer píxel, muchachos. Vean esto. Vamos a ver cuánto vale el primer píxel. El color del primer píxel entonces es el elemento. Quiero que me des del píxel 1,1. Quiero que me des los 3 valores. Ahí está. Entonces, ¿qué color tiene este? Pues como qué color, pues como medio grisón, ¿no? Como que tiene como que los 3 valen lo mismo. Acuérdense que es red, green, blue. En lugar de ir de 0 a 1, aquí van de 0 a 255. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a preguntarle Max, bandera. Dame el color, dame la intensidad máxima de la bandera, es 255, es blanco. Y dame la intensidad mínima de la bandera, es 0, es negro. Entonces, en lugar de 0 a 1 va de 0 a 255, pero piensen como, bueno, eso se puede mapear de 0 a 1. Entonces, vamos a graficar el promedio, muchachos, el promedio en la tercera dimensión. O sea, vamos a promediar el rojo, el verde y el azul.
faltó la A. Nunca funciona la primera. ¿Por qué? Porque tiene que ser uint, porque son enteros, no son doble de precisión, son enteros. ¿Cómo convierto un número de doble precisión a un número de... es uint. ¿Entre paréntesis el 3? No, es uint. Ok, nunca funciona de la primera vez. ¿Por qué no funcionó? Fíjense lo que vamos a hacer, muchachos. Entonces, a la bandera, espérense, bandera, le voy a poner bandera black and white. La bandera blanco y negro, entonces, todos los elementos, todos los píxeles de lo alto, de lo largo y el primer plano, que es el rojo, va a ser igual al promedio de bandera en la tercera dimensión. ¿Bandera en la tercera dimensión funciona o eso ya me lo inventé? Sí funciona. Voy a tener que hacerlo a mano, o sea, voy a estudiar los tres planos, el plano 2, que es el azul, y el plano 3, creo que de eso. Imagen, bandera, black and white, F5. ¿Alguien ya le salió? Negativo. ¿Dónde está uint? ¿Por qué tengo uint? ¿Por qué tengo uint? Aquí está. ¿De dónde sale uint? Es Simulink. Entonces no es uint. Buena pregunta. Quiero graficar la imagen en blanco y negro. uint 8, válgame Dios, están viendo y no ven, es uint 8. Ok. Entonces, fíjense lo que hicimos. Bueno, vamos a hacer subplots. Entonces, subplot. En el subplot 211. No, vamos a hacer 3. Vamos a hacer 1, 3, 1.
Vamos a graficar la original, que es la bandera. uint 8 quiere decir, ahorita vemos qué quiere decir uint 8. Y en el 2 vamos a graficar la bandera black and white. Creo que si era... No, vamos a dejarlo así, que no fue 5. Bien. Entonces tenemos la bandera y la bandera blanco y negro. ¿Listos? ¿Cómo le hicimos blanco y negro? Pues los planos clean blue, que es 1, 2, 3, los planos de la profundidad de la matriz, los sustituimos por el promedio de los tres, o sea, por el promedio del color. De esa manera, los tres planos valen lo mismo y la imagen es gris. O sea, es el promedio, es gris porque es el promedio de la intensidad de todos los colores. ¿Está claro? No sé si está claro eso. Es el promedio de la intensidad de los tres colores. Entonces, una imagen blanco y negro no registra el color, sino refleja la intensidad de luz. Y la intensidad de luz, en este caso, la definimos como el promedio de los tres colores. ¿Qué veo? ¿Cómo caería igual? No entiendo bien el concepto. ¿De qué? Pensaría que si es el promedio de todos tendrían el mismo color, pero podemos distinguir claramente que tienen como diferentes tonalidades, más oscuras o más claras. Entonces, uno por uno es el promedio de sí mismo. No es todos tienen el mismo color. No tienen color porque, fíjate, el color se define como la intensidad de tres elementos, el rojo, el verde y el azul. Que va a ser 2 como dicen en esta imagen. Sí, ajá. Pero cada píxel es la combinación de tres valores. Si los tres valores son iguales, como le hicimos abajo, el color es gris. Entonces aquí estoy diciendo que los tres valores, el rojo, el verde y el azul, valgan lo mismo. ¿Qué valor van a tener? El promedio de los tres colores. Van a tener el promedio del rojo, del verde y del azul. Es promediar los tres colores. Pero eso es por píxel. O sea, por píxel, exacto, por píxel. Por eso podemos diferenciar la imagen. Podemos diferenciar la imagen porque cada píxel, el promedio es diferente, exacto. Como tiene diferentes colores, el promedio es diferente y entonces te da la imagen en blanco y negro. Eso está claro para todos. ¿Cómo pasamos de blanco y negro a gris, muchachos? Nada más a los tres, al rojo, al verde y al azul les asignamos el mismo valor. ¿Sí? Otra, Ana María. ¿No te convenció, Ana María? ¿Se puede hacer el proceso inverso, doctor? De una película de blanco y negro de Pedro Infante, ponerla en color. Ah, eso está bueno, eso está bueno. Negativo, no, sí se puede hacer, sí, pero te confieso que no sé cómo lo hacen, pero sí se puede hacer. Hay maneras de colorear películas que están en blanco y negro porque pueden, sí, hay manera de hacerlo porque... Es que la escala de grises se le asigna un valor dependiendo del color. O sea, a un color lo asocia, ¿no? Escala de gris con un color. Modificarlo, ¿no? Ajá. Sí, pero la manera de regresar no sé cómo le hacen, pero no es fácil. No nada más es que el gris le asignes un color porque... No, un valor. El rojo, el amarillo y el verde tienen diferentes valores en la escala de grises. Carlos, claro. Sí, hay una diferencia. Ah, ¿sí? O un color rojo es diferente de un verde de un azul. Ok, eso se debe a que... porque en las películas de blanco y negro la plata reaccionaba diferente al rojo, al verde y al azul, supongo. Okay. De las películas no sé. Bueno, de la fotografía, pues, de la fotografía blanco y negro. Supongo que la emulsión de plata reacciona diferente al rojo, el verde y el azul. Entonces puedes decodificar, aunque sea gris, si originalmente era luz verde, roja o azul, ¿es lo que quieres decir? No, pero, o sea, en teoría de color, en pintura, ajá, tú tienes tus valores, o sea, una escala de valores del blanco al negro. Sí. Y en el negro está el rojo. Y vas de rojo a amarillo. Amarillo blanco, amarillo más claro. ¿Por qué? Ok, luego me explicas cómo. Más preguntas, muchachos. Bien, ahora entonces podemos hacer varias
podemos hacer varias manipulaciones a la imagen. Por ejemplo, ya que la tenemos en blanco y negro, podemos preguntar, dime los colores que estén arriba de 128, que es más que es el promedio, ¿verdad? 128. Todos los que estén arriba de 128, hazlos negros, los que estén abajo, hazlos, o al revés, hazlos blancos, y los de abajo, hazlos negros. Entonces vamos a hacer la imagen, que antes era blanco y negro, vamos a hacer una imagen binaria, muchachos. Vean esto. Eso les tiene que gustar, muchachos. Entonces vamos a preguntar de bandera, ¿quién es mayor a 128? 128, vamos a preguntar, el subplot 113, vamos a preguntar quién es mayor a 128 y el resultado lo vamos a multiplicar por 255 para que, ¿por qué? Para que los unos se vuelvan 255 y vean esto que no se ve nada. ¿Por qué nos dio? Porque U8 llega a 255, ¿cómo no? ¿Quién es mayor a 128? Déjame generar un vector que se llama imagen binaria. Imagen binaria. La imagen binaria es igual a la bandera en blanco y negro. Le vamos a preguntar, bandera, ¿quién de ustedes píxeles es mayor a 128? Y ya que los tenemos, lo vamos a multiplicar por 255, vamos a ver si eso funciona. Entonces en la imagen, le voy a hacer todo esto aquí, imagen binaria. Y le hubiéramos puesto bandera binaria, hubiera estado más pro. Pero ok. Entonces es U int 8. Vamos a ver si eso genera algo. Ajá, ahí está. Entonces vean esto, muchachos. Ahora es una imagen binaria. Es blanco y negro, pero más pro todavía, no más pro, es más extremo. El contraste es extremo. Todo lo que estaba abajo de 128, todo lo que tendía abajo del promedio es negro. Y todo lo que estaba arriba del promedio es blanco. Entonces ahora nada más tenemos píxeles negros y píxeles blancos. Doc, ¿puede poner el comando otra vez, porfa? Mi sentido de arácnido me dice que no puedo ver ninguna imagen, entonces por eso me están viendo con mirada así de... está bueno. Podemos hacer que el corte esté más alto y entonces podemos hacer que solamente pasen los colores, las intensidades que sean más blancas. Fíjense cómo hacemos eso. En lugar de 128 le voy a poner, dime quién es arriba de 200, F5. Y entonces solamente los colores blancos o los más brillantes pasan. Entonces fíjense cómo nos quedamos prácticamente con los blancos. Cuando subimos el umbral para binariizar la imagen, nos quedamos con los más brillantes. Entonces lo que hacen los programas que cuentan células y bla bla bla, cuando tienen un color determinado, le dicen, dame el verde que sobrepasa 200 de intensidad, y entonces toda la imagen se vuelve negra y se quedan con las puras células que son verdes o rojas o azules. ¿Alguien hace ese tipo de cosas? ¿No? Ok. Sí, para hacer geometría de ecuaciones. Ajá. Y ahí hacer los ROIs y se le pide al programa que escoja aquellos que salen, que cambie la intensidad. Ajá. Y lo demás se resta a toda la imagen. Se resta toda la imagen y entonces te quedas nada más con los que sobrepasaban ese umbral, ¿no? Ok. Vamos a hacer un detector de colores, muchachos. Vamos a, por ejemplo, si queremos quedarnos con el rojo de la imagen, fíjense, el truco es el siguiente. El color rojo es aquel que tiene prendidos los píxeles rojos y apagados todos los demás. Es el rojo más puro, es el que tiene 1, 0, 0.
El color blanco, por ejemplo, ¿el color blanco tiene rojo o no tiene rojo? Sí tiene rojo, pero también tiene verde y también tiene azul. Entonces, cuando hagamos la resta, ese número va a ser negativo, ese número no va a ser positivo. Cuando al rojo le restemos el verde y el azul, ok, vamos a hacerlo para que no me creen nada ustedes, muchachos. Entonces, la bandera, la original, a todos los píxeles, esto quiere decir todos los píxeles, el ancho y el alto del... Espérense, ¿ya copiaron esto, muchachos, o no? Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Venga. Entonces, a la bandera... el ancho y todos los píxeles de color rojo, que es el red, el primero, le vamos a restar. Va a ser igual a ese mismo. Pero le vamos a restar el verde y el azul. Este renglón va a quedar medio choncho. Menos el verde, menos el azul. Y entonces esa debe ser bandera roja. Entonces, espérense, para no plancharle voy a poner bandera R. Va a ser igual a bandera. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es nada más evitar plancharlo. Entonces, bandera R va a ser igual a eso. Y entonces, ¿y de qué color es el rojo? Vale 0. El azul vale 0 también. Y entonces ahora sí en el 1, 3, 3. Uy, ya se nos acabaron los unos. Pues no hemos utilizado el 1, 2. Venga, el 1, 3, 2. 1, 3, 2. En el 1, 3, 2 vamos a graficar la bandera F5. Vean eso, muchachos. Eso, si no les sorprende, ya me despido, muchachos. Ustedes. ¿Le quitó los otros colores? Ajá. Hicimos un detector de color rojo. Y ese detector de color rojo que puede parecer muy complicado, no es más que al color rojo le restas el verde y el azul. Entonces fíjense lo que hace esa operación. Lo que hace es que el color rojo que tiene principalmente que tiene mucho rojo y no tiene ningún color extra, ese número es positivo porque le vas a restar un número grande, le vas a restar números pequeños. El blanco no va a aparecer porque el blanco tiene todos la intensidad, entonces va a ser un número negativo, y así todos los intermedios. Entonces lo que hace es que esto ¿cómo le haces para un detector de verde entonces? ¿Cómo nos quedamos con el color verde nada más, muchachos? Al verde le restamos los otros dos. Entonces fíjense, voy a copiar esto, copy paste, voy a hacer la bandera verde, red, green. La bandera green va a ser igual a, el green es el red, green es el 2. El 2 va a ser igual al 2 menos el 1 menos el 3, ¿ok? Y entonces el 1 y el 3 es 0, y entonces no vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? ¿Qué nos equivocamos, muchachos? Red es green, red, blue. Rojo le restamos al verde le restamos el 1 y le restamos el 3. Oh, sí. Porque esa es bandera. Porque no estamos graficando. Porque no estamos graficando bandera. ¿Qué? ¿Qué dijimos? Bandera green. Bandera green. Bandera green. Bandera green. Bandera green. Todo eso hay que cambiarlo. Y seguimos sin ver nada. Esta es bandera G. Esta es bandera G. F5. Y seguimos sin ver nada.
Ahí están los píxeles, muchachos. ¿Por qué no vemos el green? Para hacer el green, el 2 le restamos el 2 es el azul. Ah, no, ¿qué está pasando? Oh. Para ver los colores verdes, aquí vimos el color rojo y eso estaba bueno. A ver, vamos a revisarnos el color rojo. Ok, el color rojo sí nos sale. ¿Por qué no nos sale el detector de verde? El red, green, todo está bien. Sí salió el verde. ¿Qué? Sí salió. ¿A ustedes sí les salió el verde? Sí. Solo tiene que ser el segundo. Le resté al verde, le resté el 1 y el 3. Pero sí me salió. Sí, como así es una bandera. Y luego el 1 igual a 0 y el 3 igual a 0. Ajá, el 1 a 0 y el 3. Sí, me salió nada más aquí. A ver ahí. Ah, sí. Porque nos falta el U y 8. Uy, válgame Dios. El 1, 2 y 3 arriba. No le puse el U y 8 pues sí, por menso, pero igual nada. ¿Qué? La R sí nos da. ¿Por qué la R sí nos da y la otra no? No es porque a bandera arriba, bandera G le falta enfrente decir que vamos a trabajar con el color verde. Arriba, en la de arriba. Bueno, yo le puse arriba, ahí le puse paréntesis, 2 puntos, Sí. coma, 2 puntos, coma, 2. Oye, ¿no estás usando, cuando sacas bandera, qué la estás... No, nada. Porque eso lo hizo con el rojo y le puso 1 y ahora yo le puse 2 ahí. Ah, y si le quítale la G a bandera G a la segunda, esa línea, la de abajo, quítale bandera G menos. Ahí, ajá. Ok. También. Claro, sí. Pero a mí se me salió. Ajá. Nada más copié y pegué. Ok, ya entendí lo que quieren decir. Sí, Ajá, así. Esperen, sí. pero... Pero yo sigo sin ver nada. Es porque... Y yo sé. ¿Por qué? Ahí sí lo veo. ¿Qué le pusiste, el uni? Aquí, no, le puse 2 puntos, así como aquí exactamente lo pegué. O sea que son todos los píxeles de los X, X, Y, pero ahora del color, en lugar del 1 que es de rojo, el color 2 que es verde. Ah, sí, eso lo hice acá abajo. Sí, aquí no, seleccionando todos los píxeles. Tú dices que porque Abajo en mi imagen, sí, la de Ok, entonces os voy a tener que dejar de tarea porque no sé qué está sucediendo. Sí, hay que quitarle el unit 8. Claro, sí. En image quita Quitarle el el unit 8. Sí. Ajá, ya está. Y ya, ajá. Quitarle el unit 8, ok, ya se lo quité. Sí. Es mi no puede ser. Pero sí sale, Don. Ese verde está muy oscuro y no se ve o qué. Yo tengo así el código. ¿A ustedes sí les sale? Pero ahora en bandera agrégale bandera G. En las 3 banderas agrégale bandera G. ¿Aquí a estas? No. Sí, a esas. No. Bandera G. Es que ahí le puso bandera G igual a bandera, por eso sí. Ajá. Ajá, sí. Es Los bandera 3 G. bandera G. Ajá. Sí, bandera G menos bandera G menos, porque bandera G es igual a Ajá, bandera. tiene que ser bandera G. Menos bandera G, menos bandera G. Yo la puse diferente y también le salió. No hay error. Mil y un maneras. A ver, hay que hacer el amarillo. Oye, ¿puedo ver tu imagen de filtrado de verde? A ver, el máximo 40 y el mínimo es 0. Es que está muy
40 está, es que 40 está muy abajo, es que está muy oscuro el verde. Ok, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a multiplicar por 2 para subirle la intensidad. Ah, eso hemos visto cómo subirle la intensidad a los colores. F5, sigue sin nada. Por 10, F5. Ahí hay unos verdes. Es que son los arbolitos. Son los arbolitos. Es que este no es verde, es que, no es un verde puro, ok, por eso. O sea, es verde, pero la intensidad del verde es tan baja que no se alcanza a ver. Los que se ven verdes son los arbolitos. Por ejemplo, los balcones nunca los vimos, los balcones cuando sacamos el color rojo sí se veían. Ok, lo voy a multiplicar en lugar de por 10, lo voy a multiplicar por 30, F5. Ok, sigo sin ver el porque no es verde, porque está muy poco saturado. Pero a lo mejor ustedes tienen unas imágenes más mejores, ustedes sí se alcanza a ver. Sí, la operación está bien, solo que esto tiene muy poco verde, es muy oscuro, pues. El rojo se salió porque el rojo tenía bastante rojo. Ahora, ¿y qué nos falta? El azul. ¿Qué tendrá azul? ¿Dónde hay azul? No hay azul en ningún lado. A ver, vamos a ver el azul. Debe haber alguna personita ahí de azul, ¿verdad? Entonces voy a repetir todo. Bandera blue, ahora aquí todo esto es blue, esto es blue, esto es blue, y esta bandera G se llama bandera blue. F5. Blue. Espera, pero tengo que restarle los correctos. El blue es el 3. Al 3 le resto el 1 y el 2. Y entonces el 1 es 0 y el 2 es 0. Y eso tiene que volverse blue. ¿Qué tiene blue? Parte de la bandera tiene azul. O sea, lo que decíamos que era verde tiene azul. Hay como pequeños puntitos aislados. Ahí abajo de la parte verde de la bandera hay puntitos. Aquí dices. Y luego mira, si hay unas personitas aquí que son azules, mira, hay unas personitas como esta personita de aquí. Esta personita de aquí anda como por aquí, ¿no? Ajá. Luego todo esto es que es la bandera, tiene azul. Ok. Bien. Ok, ¿qué más, muchachos? ¿Cómo incrementar el contraste de una imagen? ¿Cómo incrementamos el contraste de una imagen? El contraste quiere decir que hay mucha diferencia en intensidad entre un color y otro. Entonces le restamos el promedio, lo multiplicamos por 2 y luego lo dividimos. Primero vamos a bajarle la intensidad nada más. En la imagen 1, en la original, en la mera, en la de bandera, vamos a agarrar bandera y vamos a multiplicarla por 0.5, F5. Y le bajamos, no le bajó, sí se le bajó el color, no se le bajó el color. No, porque no es allá, ¿verdad? Es aquí. Es este por 0.5. Más 0.5, por 0.5. Todos los colores por 0.5 y se ve más oscuro. Vamos a hacerlo todos los colores por 0.1. Van a tener la décima parte de la intensidad, se ve negro. 0.3. Van a tener la décima parte. Ok, ahí está. Ahora si lo multiplicamos, ahí le bajamos entonces el brillo, ¿no? Se llama brillo en Photoshop, el brillo. ¿O qué se llama el brillo? Ahora vamos a subir el brillo, en lugar de, vamos a multiplicarlo por el doble, F5. Y ya brilla tanto, los colores brillan tanto que se saturan. Entonces el que era rojo, como ya no puede subir más rojo, pues se queda en 2.55, pero el verde lo empieza a alcanzar, y entonces se vuelve también 2.55, y luego el azul empieza a alcanzar, de tal manera que eventualmente todos los colores se vuelven 2.55 y la bandera se vuelve blanca. Si nos vamos a 10, la imagen se vuelve blanca. Fíjense, exceptuando los colores que eran muy oscuros, el rojo no era oscuro, pero era puro rojo, entonces ese todavía no se satura.
pero ahí saturamos todos los demás colores, los que eran intermedios, se volvieron blancos. Y eso, muchachos, nada más que multiplicar por 2. O sea, piensen en las posibilidades, muchachos. Las imágenes no son más que números que representan la intensidad del rojo, el verde y el azul. Entonces, todas las operaciones que se les ocurren hacer sobre los números van a tener una repercusión sobre las imágenes. Y no hicimos la convolución, entonces, de tarea, muchachos, de tarea. Ustedes van a hacer la convolución en 2 dimensiones. Cada quien tiene que tener una imagen diferente, muchachos, y un filtro diferente. Entonces, tarea 5. Convolución de 2 dimensiones. Y es conv n, me parece que es conv 2. Conv 2. Fíjense, pregúntenle help conv 2. Esa es la convolución. Help conv 2 es two-dimensional convolution. Es la convolución en 2 dimensiones. Entonces, ustedes van a convolucionar una imagen. Se van a enfrentar a varios problemas. No va a ser fácil como convolucionar imagen. Se van a enfrentar a varios problemas y los van a tener que resolver, muchachos, pero es el chiste. Enfréntense a los problemas para que los puedan resolver. Así como ahorita va a salir todo blanco o va a salir todo negro y tienen que figure out cómo solucionar eso. Convolucionar una imagen con un filtro. También le llamamos kernel, acuérdense. Con un filtro gaussiano, no, un filtro gaussiano de dimensiones está más complicado. Con un filtro cuadrado ¿de cuánto? Bueno, ustedes varíen, hagan un filtro de 10 por 10. Acuérdense que tiene que estar normalizado, bla, bla, bla. Hagan un filtro de 50 por 50. Y vamos a ponernos locos. Un filtro de 200 por 200. Entonces, utilicen comp2 y acuérdense del parámetro same para que les dé la misma imagen, parámetro same. Y hagan esto y jueguen con la imagen, jueguen con la convolución, cambien el tamaño de los filtros, normalicen los filtros y vean qué efectos tienen sobre la imagen. ¿Para qué el parámetro same? Para que la convolución resultante, ves que crecen los vectores, la convolución es más grande que los vectores originales. Same te lo recorta al tamaño original. Parámetro same. Recuerden que a veces recuerden convertir los números dobles a enteros de 8 bits porque ¿por qué se guardan en ese formato? Porque ahorran mucho espacio. Un entero de 8 bits, ¿cuántos bits ocupa? Pues 8 bits. Y un doble, por ejemplo, b es igual a 56.3. ¿Cuánto vale b? B tiene doble precisión y ocupa 8 bytes. Si hacemos que b valga u int 8, ¿cuántos bytes va a ocupar? 3. Un byte. Ocupa un byte. Antes ocupaba 8, ahora ocupa 1. Por eso se utilizan enteros de 8 bits. El problema de los enteros de 8 bits es que cuando te quieres pasar de lanza, por ejemplo, si quieres utilizar 200, vale 200. Si quieres utilizar 255, vale 255. Pero si quieres utilizar 256, vale 255. Si quieres utilizar 300, vale 255. Porque en los números de 8 bits solamente puedes codificar 2 a la 8 números. 256, o sea, el 0 a 255. Un entero de 16 bits puedes codificar 65.000. Hay enteros de 16, fíjense. Uint de 16. Entonces no tiene problema, el 300 es 300 y el 3000 es 3000, pero se va a saturar en ¿qué? 65.355. 65.355 es ese mismo. El 356 es 356. El 357 65.536 es el número. 65.536. Gracias.
Sigue 55 es 55. 56 es 55. 57 es 35. Ya está poniendo 600. ¿Sí fue 2 a la 16? Sí, ahí está. Es ese. Ok, ahí está. Ese es el tope. Ese es el tope de un entero. De los enteros U que no tienen signo y que tienen 16 bits. Ahora, si les pones signo, se pone más rudo. Fíjense. Un entero de 8 bits. Un entero de 8 bits que sí tiene signo. A ver, menos 2. Es menos 2. Pero va a tener un rango de menos 128 a más 128. Vamos a ver, 128. Ok. Menos 129. Ya bailó. Menos 130 es menos 128. Okay. Y también los positivos. 130 es 127. Entonces va a ir de menos 128 a 127. Se fijan cómo son los mismos 255, pero como creo los negativos, pues le restamos, pero ahora nos quedamos con 128 y menos 128. Ya váyanse, muchachos. Mándenme la tarea. Mándenme la tarea. No la hagan el jueves, muchachos. Háganla otro día. ¿Ok? Nos vemos el siguiente jueves. Ya son 2. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego.